Hola, soy Bernice Libedinsky. Les voy a explicar duplicación o también llamada replicación del ADN. Vamos a ver, existían tres teorías sobre la replicación del ADN. La teoría conservativa, semiconservativa y la dispersiva. La teoría conservativa decía que la molécula de ADN original, cuando se replicaba o duplicaba, generaba toda una nueva molécula de ADN y se conservaba la original. Por ende, a lo largo de dos replicaciones, tendría una original finalmente y cuatro nuevas, ¿sí? Porque esta nueva se dividiría en dos nuevas y esta original en una nueva y una original. Veamos el caso de la semiconservativa. En este caso tengo la molécula de ADN original, luego de una replicación, se conserva la mitad de esta molécula original, fíjense una de estas hebras en cada una de las nuevas moléculas de ADN. Por eso se habla de duplicación, se duplica. Hay dos moléculas de ADN por cada una de las que había originalmente. Y se sintetiza una nueva. ¿Ven? En cada una de estas, la blanca se representa como la nueva. En la segunda generación, de nuevo, ahora se separan y voy a tener entonces en la segunda generación una hebra original y una nueva para esta molécula y dos nuevas para esta otra, porque esta se separó en sus dos hebras originales, igual que esta. Veamos la dispersiva. En la dispersiva, en cambio, se postulaba que esta molécula se fragmentaba en pedacitos y entonces algunos de estos pedacitos iban a estar contenidas en una de las moléculas nuevas y los otros pedacitos en la otra molécula nueva, y se iban a sintetizar solo pequeños fragmentos en cada una de ellas. Así se iban conservando porciones de la original en cada una de las sucesivas replicaciones. Los que comprobaron que la teoría de que la replicación del ADN es semiconservativo fueron Mendelssohn y Stahl. Mendelssohn y Stahl en 1958 demostraron que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Ellos qué hicieron? Primero cultivaron a estas bacterias en un medio que contenía nitrógeno 15. Entonces, todo el ADN original se marcó con este nitrógeno 15, que se agregaba en el medio de cultivo, se agregaban nucleótidos que en sus bases nitrogenadas contenían este nitrógeno 15. Entonces, cuando todas las moléculas de ADN parentales estaban marcadas con nitrógeno 15, entonces se les extrajo el ADN a esas bacterias y se los colocó en un tubito que tenía un gradiente de cloruro de cesio. Eso permitía que, según el peso de esa molécula, la altura en que se ubicaba en ese gradiente. Cuanto más pesado, más al fondo; cuanto más liviano, más arriba. ¿Sí? Como cuando uno coloca algo pesado dentro del agua, se va a ir al fondo. Entonces, ¿ahora qué hicieron? Tomaron algunas de estas bacterias y lo colocaron en un medio de cultivo ahora con nitrógeno 14. Al cabo de un tiempo, al cabo de una generación, extrajeron el ADN de esas bacterias y nuevamente la colocaron en ese tubito con el gradiente de cloruro de cesio. Y vieron que se obtenía una sola banda y que esa banda estaba por encima de la anterior. Eso significaba que era más liviana que la anterior. ¿Por qué es esto? Esa molécula original ahora se replicaba en ese medio con nitrógeno 14 y tenía una hebra con nitrógeno 15, que es la blanca,
y la que se representa con un color lila es la que tiene nitrógeno 14. Ven que las dos moléculas hijas a partir de esta molécula parental tienen una con nitrógeno 15 y una con nitrógeno 14. Pero las dos son iguales. Por ende pesan lo mismo y se ubican en la misma banda. Una sola. Esto permitió descartar una de las teorías. Piensen, ¿cuál permitía descartar? ¿La que era conservativa o la que era dispersiva? En la dispersiva también tendría una sola banda, ¿se dan cuenta? Entonces esto permitía descartar la conservativa, porque en ese caso tendría que tener dos bandas, una toda nitrógeno 15 y otra un poquito más arriba aún que esta, de 14-14, nitrógeno 14, nitrógeno 14. Y acá solo obtuvieron una sola. Ahora, ¿qué hicieron? La volvieron a dejar una generación más en nitrógeno 14. Entonces, cada una de estas moléculas ahora se divide en dos. En donde la original, que era nitrógeno 15, que es esta de acá, ahora va a tener una nueva con nitrógeno 14. Y la otra que ya tenía nitrógeno 14, ahora también va a tener nitrógeno 14. Para la otra molécula, exactamente lo mismo. Entonces, finalmente tengo dos tipos de moléculas de ADN. Unas que tienen nitrógeno 15 y nitrógeno 14, y otras que son nitrógeno 14 y nitrógeno 14. Entonces, ahora sí obtengo dos bandas, ¿sí? 14-14 y 15-14. Eso permitió descartar, ahora sí, la teoría dispersiva. Porque se acuerdan que siempre entonces seguiría teniendo una sola banda, ¿sí? Según esa teoría. Bueno, entonces permitió confirmar que la replicación del ADN es efectivamente semiconservativa. Veamos entonces qué significa esto de semiconservativa nuevamente. La replicación del ADN es semiconservativa porque cada hebra parental sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra hija que es complementaria a ella. Ambas moléculas hijas son idénticas entre sí y son idénticas a la molécula que les dio origen. ¿Esto qué es? Fíjense, en esta molécula original, este sería el extremo 5', si yo lo sigo, extremo 3'. Entonces, la hebra que va de 5 arriba a 3 abajo se va a quedar en esta molécula nueva de ADN hija que se está sintetizando. Y la otra hebra, que va a ser la complementaria, que va a tener 3' arriba y 5' abajo ahora, entonces se va a replicar con una nueva que va a ser antiparalela y complementaria. Eso va a hacer que esta molécula de ADN hija sea igual a esta molécula de ADN hija que se está sintetizando y sea igual a la molécula original, que se va a seguir separando, ¿se dan cuenta? A medida que se van a ir haciendo las nuevas cadenas. La replicación es, como dijimos, semiconservativa porque se conserva la mitad de la molécula original en cada molécula hija. Es secuencial porque el ADN se duplica en una determinada secuencia y una vez que ya se ha duplicado, no se va a duplicar otra vez, se va a bloquear. Todo esto está regulado por distintas moléculas. Es asincrónica porque todo el ADN no se va a duplicar al mismo tiempo. Además es bidireccional. Esto es, a partir de cada origen de replicación, que se denomina como ORI,
la duplicación va a avanzar en dos sentidos simultáneamente. La replicación es básicamente de la misma forma en eucariontes y en procariontes, aunque existen algunas diferencias. Por un lado, la replicación comienza en una región específica, una secuencia de desoxirribonucleótidos del ADN, que se denomina origen de replicación y se abrevia como ORI. Y este es el sitio para la unión de algunas proteínas que inician el proceso de replicación. En los procariontes existe un único origen de replicación. En cambio, en los eucariontes hay múltiples orígenes de replicación. La proteína iniciadora va a desenrollar el origen del ADN y luego se van a agregar una serie de otras proteínas que van a participar de la síntesis del nuevo ADN. Se forman así dos horquillas de replicación por cada origen de replicación. Entonces, a partir de cada origen se va a formar, ahora vamos a ver, una burbuja de replicación. En cada vértice de esa burbuja u ojo de replicación hay una horquilla de replicación. Entonces, existen dos horquillas por cada burbuja y van a avanzar en direcciones opuestas a lo largo de la molécula del ADN. La principal enzima de la replicación es la ADN polimerasa, aunque no es la primera que actúa. Las ADN polimerasas tienen dos características, dos requisitos para poder actuar. Solamente actúan en dirección 5'3' y por otra parte requieren de un extremo hidroxilo libre para comenzar la síntesis. ¿Cómo es esto? Las ADN polimerasas no pueden empezar a incorporar nuevos nucleótidos complementarios al ADN a menos que ya haya algún fragmento preformado anterior a su acción, ¿sí? Que les brinde ese extremo 3' hidroxilo libre. Ese extremo 3' inicialmente lo aporta el primer o cebador, que es un pequeño fragmento de ARN sintetizado por otra enzima que actúa previamente al ADN polimerasa, que es la primasa. El otro requisito dijimos que es que sintetizan solo en dirección 5'3'. Ese hidroxilo 3' libre, ¿sí?, se va a unir al grupo fosfato más interno del nucleótido que está ingresando, que es un desoxirribonucleósido 5' trifosfatado. Se va a unir al fosfato más interno del nuevo nucleótido que se está incorporando con el 3' libre del nucleótido anterior. Y eso provoca la liberación de un pirofosfato inorgánico. Veámoslo en un dibujo. Bueno, entonces veamos. Tenemos acá la hebra molde con el extremo 5' se muestra abajo y el 3' arriba, y esta es la nueva hebra de ADN que se está sintetizando, ¿sí? Fíjense, acá está el nucleótido que tiene, ya fue incorporado, tiene la base nitrogenada, la desoxirribosa y el fosfato. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, este es el nuevo desoxirribonucleótido trifosfatado que se va a incorporar, que tiene su base nitrogenada complementaria a la de la hebra molde. Acuérdense, siempre se une C con G y A con T. Si habláramos de ARN, ¿sí?, no hay T, sino que hay U, y la unión sería AU, ¿sí? Entonces acá, en alguna porción, ¿no?, donde se unen. Por ejemplo, como ustedes vieron en el reconocimiento del anticodón-codón. Bueno, entonces este es el nuevo desoxirribonucleótido trifosfatado. Ahora bien, sería
¿sí? CTP, desoxi-CTP. Este desoxi-CTP entonces viene con los 3 fosfatos. Ahora se va a hidrolizar esta unión de alta energía, ¿sí? Liberándose el pirofosfato. El pirofosfato además se va a hidrolizar por otra enzima que es la pirofosfatasa. Entonces se va a liberar energía de la ruptura del pirofosfato y la energía de la unión entre el fosfato más interno y el pirofosfato. Con esa energía, ahora este fosfato más interno que está unido al carbono 5' de este azúcar, de este nucleótido, ahora se une al extremo 3' del nucleótido anterior. Siempre la unión fosfodiéster va entre el 3' libre a través del fosfato con el 5' del que se está incorporando. Ahora el nuevo desoxirribonucleótido se va a unir acá, ¿ven? A este extremo 3', ¿ven? Este es el 1', 2', 3'. Este 3' ahora está libre y acá se une el nuevo. Siempre que se unan dos hebras de ácidos nucleicos son antiparalelas, ¿sí? ¿Ven? Esta va de 5 a 3 y esta de 3 a 5. Fíjense lo que sería un origen de replicación. Acá entonces en el centro tenemos lo que se llama el ORI, ¿sí? El origen de replicación. Y dijimos que a partir del ORI la replicación va a ser bidireccional, en las dos direcciones. Entonces, acá se va a formar, esto es lo que sería una burbuja u ojo de replicación, es todo esto, ¿sí? Toda esta estructura. Y tiene dos horquillas, una horquilla acá y otra horquilla acá. Las horquillas son estas que tienen la forma esta de Y, ¿ven? Ahora entonces, para que se abra cada horquilla, vamos a ver que va a participar una helicasa. La helicasa va a ir rompiendo, ¿sí? La doble hélice del ADN, los puentes hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias, y va produciendo la horquilla. Esta horquilla, a medida que la helicasa se va corriendo, se va a ir corriendo con ella. ¿Se dan cuenta? Se va desplazando para los dos lados. En este caso se va a ir corriendo para este otro lado. Y acá se muestra entonces cómo es la síntesis, siempre desde 5' hacia 3'. Por eso la punta de la flecha siempre va de 5 a 3. Pensando que las hebras del ADN son antiparalelas. Entonces yo podría dibujar, ¿sí? Y poner, bueno, si esta acá tiene 3', entonces viene así, acá estaría 5'. Del otro lado del origen podría volver a poner la polaridad, siempre respetándola. Siempre de 3', ¿ven? Y termino acá en 5', ¿ven? Del otro lado hago lo mismo. Acá tengo 3', entonces de este lado 5'. Poner las polaridades a ambos lados de la burbuja me ayuda a entender cómo va avanzando esta replicación. Y acá otra vez, respeto la polaridad, 3', y lo sigo todo y termino, ven, en 5'. Si yo tapo esto, ven que sigue teniendo 3, 5. Lo importante es que siempre la polaridad siga la misma dirección. Entonces, fíjense, las nuevas hebras siempre son antiparalelas, dijimos, y siempre avanzan de 5 a 3. Entonces, acá tengo 5, en la nueva hebra tengo que tener al revés, 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta hebra, vamos a ver, que se llama hebra rezagada o tardía o retrasada, se va a hacer de a pedacitos. Y la que está del otro lado, que sí avanza de 5 a 3, es lo que se llama la hebra conductora o líder.
esta va a avanzar en la misma dirección que va avanzando la helicasa por el ADN, ¿sí? Se va desenrollando el ADN. Acá lo mismo, ¿ven? La hebra conductora o líder de este otro lado va a ir avanzando, ¿ven? En la misma dirección que avanza la helicasa de este otro lado de la burbuja. En cambio, la rezagada se va construyendo de a fragmentos en dirección opuesta. Ahora entonces vamos a ver esto. Como esto ocurre de esta forma, y la ADN pol solo puede sintetizar de 5 a 3, entonces en la hebra conductora necesito un único primer o cebador, que sintetiza, dijimos, la primasa. En cambio en la rezagada necesito múltiples primers o cebadores, ¿sí? Primer o cebador, que son las zonas en verde. Tengo múltiples primers o cebadores porque a partir de cada uno de ellos va a actuar la ADN polimerasa, sintetizando en la hebra rezagada los fragmentos de Okazaki. Vamos a ir viendo entonces de a poco. Acá se muestra entonces la replicación en una de las horquillas, ¿sí? En cada horquilla la replicación es de la misma forma. Entonces, la helicasa está acá, ¿ven? Se va a ir desplazando, abriendo esa molécula de ADN. A medida que se va abriendo esa molécula de ADN, se van haciendo los pedacitos de la hebra rezagada y continúa la continua. ¿Cómo es esto? Vamos de nuevo. Acá tengo la helicasa. Se desapareció esta porción de este ADN parental, molde, ¿sí? Se llama ADN molde, madre o parental. Entonces, primero la primasa sintetizó un pequeño fragmento que es el primer o cebador, siempre en dirección 5' 3'. Y ahora la ADN polimerasa reconoció ese extremo 3' libre y fue agregando los desoxirribonucleótidos complementarios a la hebra molde, desplazándose siempre de 5' a 3'. ¿Qué hace la ADN pol? Reconoce cuál es la base que está sobre el ADN. Si hay adenina, incorpora el desoxirribonucleótido que trae timina. Si se encontró con una guanina, incorpora el desoxirribonucleótido que viene con una citosina, ¿sí? Siempre va agregando los nucleótidos complementarios y va catalizando la formación de los enlaces fosfodiéster entre las bases que va incorporando. De esa forma va creciendo la hebra de ese ADN. ¿Qué pasó en la otra hebra del molde del ADN? ¿Sí? Que ahora estaba desapareada. Otra vez vino la primasa, sintetizó un pequeño primer o cebador, uniendo desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos. Va a unir la primasa ribonucleótidos trifosfatados. Entonces, si acá hay una A en el ADN, va a incorporar una U, porque es un desoxirribonucleótido, ¿sí? Lo incorpora, ¿qué? Timina, incorpora uracilo. Si acá hay una C, en cambio sí va a incorporar una G. Pero estos son ribonucleótidos. Como azúcar, tienen ribosa. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez que entonces tengo el extremo 3' libre, va a venir la ADN polimerasa y va a empezar a incorporar los desoxirribonucleótidos complementarios a la hebra molde. Y va catalizando las uniones fosfodiéster entre ellos, como ya vimos antes. Y así va creciendo esta porción
que va a ser ahora sí una hebra de ADN. Este pedacito inicial, el primer, es de ARN, pero este fragmento que se está sintetizando es de ADN, que vamos a ver se llama fragmento de Okazaki. Ahora la helicasa se desplazó, ¿sí?, sobre el ADN. Y ahora fíjense que está acá. ¿Qué pasó? En la hebra que empezó con 5' y se hizo el primer primer o cebador, 5'3', y se hizo el primer primer y la ADN polimerasa lo reconoció y empezó a agregar los desoxirribonucleótidos, había llegado por acá más o menos. Ahora, ¿qué hace? La ADN polimerasa sigue agregando continuamente los desoxirribonucleótidos trifosfatados, catalizando las uniones fosfodiéster entre ellos, hasta llegar a donde está la helicasa. ¿Se dan cuenta? En cambio, en la otra, en la hebra que me había quedado desapareado, y esta es la original que termina en 3', acá la original termina en 5', se había hecho este primer primer o cebador, ¿sí?, y se había hecho este fragmento de Okazaki. Pero ahora, cuando se desplaza la helicasa, tengo que replicar esta porción del ADN, que todavía no se había replicado. Para eso necesito nuevamente un extremo 3' libre que lo va a aportar otra vez un nuevo cebador. Entonces se sintetiza un nuevo cebador de ARN y la ADN polimerasa reconoce el extremo 3' libre y sintetiza una nueva porción de ADN. Cada fragmentito de ADN a partir de cada primer o cebador se llama fragmento de Okazaki. Esto va a pasar numerosas veces porque esta molécula de ADN tiene cientos o miles de nucleótidos. Entonces se va a ir desplazando la helicasa hasta llegar, en el caso de un cromosoma eucariótico, al extremo de ese cromosoma. Veamos entonces otra vez esto de la hebra conductora o líder y la tardía o rezagada o retrasada. La hebra conductora o líder, ¿sí?, se va sintetizando en la misma dirección que va avanzando la replicación. Esto es, en la misma dirección que la helicasa se va desplazando sobre el ADN. ¿Ven? En la misma dirección. Esa hebra conductora o líder, ¿sí?, es una hebra continua que se sintetiza a partir de un único primer o cebador. En cambio, la hebra retrasada o rezagada es la que se va a ir haciendo en dirección opuesta, ¿ven?, en dirección opuesta al desplazamiento de la helicasa sobre el ADN, ¿sí?, al avance de la dirección de la replicación. Y se va a ir haciendo de a pequeños fragmentos. A cada fragmento se le llama fragmento de Okazaki. Y requiere, por ende, numerosos primers o cebadores. Con respecto a las principales proteínas de la replicación, entonces podemos agregar a la topoisomerasa 2 o girasa, que es la encargada de relajar la tensión para evitar el superenrollamiento del ADN en las proximidades de la burbuja de replicación. Esta topoisomerasa actúa simultáneamente con las helicasas y con las proteínas de unión al ADN de simple cadena, que se las nombra como SSBP, que son las encargadas de mantener separadas las dos hebras del ADN en las proximidades de la burbuja
¿sí? Esto es en cada horquilla de replicación que generaron las helicasas. Después tenemos las que ya nombramos, la ADN polimerasas. Existen distintos tipos de ADN polimerasas, que son las encargadas de sintetizar las nuevas hebras del ADN y cumplir otras funciones de reparación del ADN, que veremos después. Las primasas, que sintetizan los iniciadores de ARN, estos cortos fragmentos de ARN denominados primer o cebadores, que se requieren para iniciar la replicación. Y se sintetizan, las primasas actúan al igual que las ADN polimerasas en dirección 5'3', adicionando los nuevos, en este caso las primasas ribonucleótidos trifosfatados al extremo 3' libre. Las ADN polimerasas lo que agregan son, en cambio, los desoxirribonucleótidos trifosfatados también al extremo 3' libre. Las ligasas, en cambio, sellan las lagunas que son dejadas cuando se remueven los primers o cebadores, y estos segmentos de ARN se reemplazan por unos nuevos segmentos de ADN. Esos segmentos de ADN se deben unir a los segmentos de ADN sintetizados previamente, y esto lo cataliza las ligasas. Estas ligasas que hacen la unión fosfodiéster entre los nucleótidos adyacentes. Las proteínas de unión al ADN simple cadena, ya las nombramos, estabilizan la horquilla de replicación. Ahora vamos a ver un detalle de algunas de estas enzimas. Fíjense, con respecto a la helicasa, es la encargada de romper los puentes hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias en la molécula de ADN molde o madre o parental. Para ello requiere el aporte de ATP. Entonces va a ir hidrolizando ATP para separar las dos hebras del ADN en la burbuja de replicación, generando la burbuja de replicación. Con respecto a la síntesis del primer o cebador, dijimos está catalizada por una enzima denominada primasa. Si acá tenemos una molécula de ADN molde, dirección 5'3', la nueva hebra tiene que ser antiparalela y complementaria, ¿sí? Y la primasa, ¿qué va a hacer? Va a empezar a incorporar ribonucleótidos trifosfatados, que acá se representan de esta forma, complementarios a la hebra molde. Entonces va a sintetizar, acuérdense siempre de 5'3". Entonces está sintetizando en esta dirección, ¿ven? De 5'3", antiparalela a la molde. Incorpora el primer ribonucleótido trifosfatado, luego el segundo, y deja libre siempre el extremo 3', ¿sí? Oxidrilo 3', a donde se va a incorporar el próximo ribonucleótido. Entonces va creciendo de 5'3" la nueva hebrita de ARN, en que la primasa se va desplazando. Y así se forma el primer o cebador, que va a brindar este extremo 3' libre para la acción del ADN polimerasa. Una vez que actuó la primasa sintetizando el primer, acá tengo el primer con su extremo 5'3", el 3' con el oxidrilo libre. Ahora la ADN polimerasa reconoce ese extremo 3' libre y adiciona el primer desoxirribonucleótido trifosfatado, que tiene los 3 fosfatos, el azúcar, que es la desoxirribosa, y la base nitrogenada, que va a ser complementaria a la base nitrogenada del ADN molde.
esta base complementaria a la próxima base. Supónganse que acá había una citosina, entonces ahora va a tener que agregar una guanina. Ahora entonces va a catalizar la ADN polimerasa la unión fosfodiéster con el próximo nucleótido, ¿sí? Entonces va agregando los nucleótidos complementarios y catalizando las uniones fosfodiéster entre ellos. De esa forma va creciendo la nueva hebra ahora de ADN. Acá se muestra esta ADN polimerasa, fíjense, es una enzima grande, piensen que tiene como una especie de surco en donde se va a ubicar esa hebra de ADN molde y se va a ir construyendo la hebra de ADN hija, ¿bien? Que va adoptando siempre la forma de una doble hélice. Bueno, veamos esta replicación entonces en la hebra retrasada o rezagada. Acá ya se había sintetizado un primer primer o cebador y un fragmentito de Okazaki por la ADN polimerasa. Luego otra vez va a actuar la primasa, algunos le llaman ADN primasa, y va a sintetizar otra vez un nuevo fragmento de ARN que va a ser el primer o cebador. El ADN polimerasa reconoce este extremo 3' libre y ahora adiciona desoxirribonucleótidos hasta formar un nuevo fragmento de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki tienen alrededor de 200 nucleótidos, en cambio los primeros cebadores tienen alrededor de unos 10. Ahora, cuando se encuentra esa ADN polimerasa con este extremo 5' del siguiente primer o cebador, ahora se va a disparar un nuevo mecanismo por el cual se va a eliminar este primer o cebador, que ya cumplió su función porque permitió la síntesis de este fragmento de Okazaki que vimos antes. Entonces, ahora, ¿sí? Fíjense, primer primer, primer fragmento, nuevo primer, nuevo fragmento sintetizado por la ADN pol, que se encontró con ahora este primer o cebador que va a ser eliminado, ¿sí? Porque ya cumplió su función, dijimos, para permitir la síntesis de este otro primer, de este otro fragmento de Okazaki. Ahora entonces se va a eliminar este primer o cebador. Otra ADN polimerasa va a reemplazar estos ribonucleótidos que formaban parte del primer por desoxirribonucleótidos, ¿sí? Tomando como extremo 3' libre el del nuevo fragmento de Okazaki que ya se había sintetizado. Entonces puede seguir agregando desoxirribonucleótidos. Y ahora me quedó una pequeña mella, ¿sí? Esa mella, esa pequeña discontinuidad, la va a completar la ligasa, que va a catalizar la unión entre el último nucleótido que había adicionado, ¿sí? Reemplazando a los ribonucleótidos, la ADN pol, con el fragmento de Okazaki previamente sintetizado. Y eso va a hacer que la hebra nueva ahora sea toda continua. Este primer se va otra vez a reemplazar cuando se sintetice el nuevo fragmento de Okazaki. Bueno, la ligasa acopla la hidrólisis de un ATP para hacer más favorable la reacción de unión entre el fosfato, ¿sí? Del fragmento de Okazaki que se sintetizó previamente y el hidroxilo libre del fragmento que reemplazó al primer, ¿sí? Liberando entonces al final una AMP. Acá se muestra la unión, ¿sí? Entre el extremo 5' fosfato y el oxidrilo 3', ¿sí? Y la unión catalizada por la primasa, que hace que el fragmento sea continuo. Por ende podemos decir que la ligasa cataliza la unión entre los fragmentos de Okazaki.
Acá vemos integrado entonces la acción de todas las enzimas y proteínas. Entonces tenemos, esta es la molécula de ADN parental, madre, ¿sí? O molde, que se abrió gracias a la acción de esta helicasa que viene desde el origen de replicación, que estaría a esta altura, y fue desplazándose, rompiendo los puentes hidrógenos entre las bases nitrogenadas complementarias, como se muestran acá, ¿sí? Esta helicasa va a ir rompiendo así estos puentes hidrógenos entre las bases nitrogenadas complementarias del ADN. A esta altura estaría la topoisomerasa 2 o girasa, que evita el superenrollamiento del ADN en las proximidades de la horquilla, ¿ven? Porque al separarse las dos hebras esto tendería a enrollarse, eso lo evita la topoisomerasa 2, hace cortes sobre la hebra del ADN, esto se desenrolla y se vuelve a unir. Después tenemos las CSSB, que acá no se dibujan, que están acá unidas al ADN de simple cadena y mantienen la estructura de la horquilla. Por otra parte se representa acá la hebra líder a partir de un único primer o cebador, se fue sintetizando de forma continua en la misma dirección que la helicasa se está desplazando sobre el ADN. Luego de unirse, formarse el primer o cebador, va a actuar la ADN polimerasa, que acá se muestra cómo está actuando en esta porción, que va agregando los desoxirribonucleótidos trifosfatados, que son los sustratos para la replicación, a medida que va separándose esa hebra gracias a la helicasa. Entonces va agregando los desoxirribonucleótidos complementarios y va catalizando las uniones fosfodiéster entre ellos. Acuérdense que la replicación o duplicación del ADN es un proceso de tipo anabólico, porque es de síntesis. Va desde moléculas simples, que son los nucleótidos, a una molécula compleja como es el ADN. Por otro lado, es un proceso de tipo endergónico porque requiere el aporte de energía. La energía la brindan los mismos sustratos, los mismos nucleótidos. Ribonucleótidos para el primer y desoxirribonucleótidos para construir el nuevo fragmento de ADN. Está bien, este es un proceso que libera mucha energía, como vimos. La hidrólisis es la unión de alta energía entre el fosfato más interno y el pirofosfato, y la unión de alta energía dentro del pirofosfato libera mucho más energía de la que se requiere para catalizar la unión fosfodiéster. Del otro lado se muestra lo que es la hebra retrasada o rezagada, que tiene, dijimos, múltiples primers, y estos primers se van reemplazando por ADN. Otra vez, actúa primero la primasa, después la ADN polimerasa, catalizando la formación, en este caso en la hebra rezagada del fragmento de Okazaki, hasta encontrarse con el siguiente primer, que luego va a ser reemplazado por ADN, por una ADN polimerasa también, y la ligasa después va a sellar esas mellas, esas discontinuidades para hacer que esta nueva hebra sea toda continua. Esto mismo está pasando del otro lado de la burbuja. Esto muestra lo mismo que el dibujo anterior, es una horquilla de replicación, pueden pensar que es la otra horquilla de la burbuja de replicación. Fíjense que se marcan acá las bases nitrogenadas y cómo se van apareando, siempre por complementariedad de bases. Y se muestra el diagrama de flujo de cómo es la acción de estos elementos, ¿sí? Primero, acuérdense, la primasa con la topoisomerasa y las SSB, luego la primasa que sintetiza el cebador o primer,
Primasa, cebador o primer. Este cebador actúa de punto de reconocimiento para la acción del ADN polimerasa y luego se reemplazan los primeros cebadores por otra ADN pol y la ligasa une los segmentos haciendo la hebra nueva continua. Con respecto a las diferencias entre procariontes y eucariontes, una de las diferencias, dijimos, es que en procariontes existe un único origen de replicación, un único ORI. Y esto tiene que ver con que la molécula de ADN procariótico o cromosoma bacteriano es de tipo circular. Entonces, fíjense, a partir del ORI la replicación va a avanzar bidireccionalmente. Entonces se va a formar una única gran burbuja de replicación con las dos horquillas de replicación. En cada uno de estos extremos va a haber una helicasa. Entonces, ¿qué va pasando? Esta helicasa se va a ir desplazando, ¿sí?, en cada uno de estos vértices hasta que las dos helicasas, fíjense, se terminan encontrando en el vértice opuesto, en el extremo opuesto, al otro lado del círculo que es este cromosoma bacteriano circular. A medida que se van corriendo estas helicasas, se va a ir sintetizando, igual que vimos antes, de la misma forma en cada horquilla, una hebra por cada horquilla, una hebra continua y una rezagada, ¿sí? Las continuas siempre están así enfrentadas y las rezagadas en la otra dirección. Siempre una rezagada y una continua por cada horquilla. Y después se van a eliminar los primers o cebadores y la ligasa va a hacer que toda la burbuja tenga dos hebras continuas de ácido nucleico. Y acá entonces tenemos que finalmente, cuando se encuentren las dos helicasas en el punto opuesto, se generen dos moléculas de ADN. Cada una tiene una hebra original y una nueva, ¿sí? Una de estas azules originales y una nueva roja. Y la otra lo mismo, una roja y una original. Esto se muestra acá, pero con la forma más realista, que es a medida que se van sintetizando estas nuevas hebras de ADN, van haciendo la doble hélice con la molécula parental, ¿sí? Y esto se va desarrollando a medida que esto se va avanzando, esa horquilla, en las dos direcciones. Sería interesante que revisen la diapositiva anterior donde se ve toda la burbuja de replicación nuevamente. Fíjense, en las células procariontes existen tres tipos de ADN polimerasas que se nombran con números romanos. La ADN polimerasa 1, 2 y 3. La ADN polimerasa 1 es una exonucleasa, ¿sí?, que reconoce y elimina por hidrólisis las bases mal apareadas en la cadena progenitora. Es una enzima reparadora del ADN y también es la encargada de reemplazar los primers o cebadores, que dijimos son secuencias de ARN, por secuencias de desoxirribonucleótidos. Entonces sintetiza los fragmentitos de ADN que reemplazan a los primers o cebadores. La ADN polimerasa 2 es menos conocida y actúa en algunos mecanismos de reparación del ADN, y la más importante de todas estas ADN polimerasas es la ADN polimerasa 3. Esta es la más activa y es la encargada de duplicar tanto la hebra rezagada como de sintetizar la hebra líder, ¿sí?, o adelantada. Es la que va a replicar efectivamente todo el ADN. En cambio, en los eucariontes existen múltiples orígenes de replicación.
estos orígenes de replicación se nombran, dijimos, como ORI. Por cada molécula ahora lineal de ADN tenemos múltiples ORI. Acá se representan solo 3. En cada uno de estos ORI la replicación va a avanzar bidireccionalmente, ¿sí? En las dos direcciones. Por ende, acá se está sintetizando de la misma forma que vimos antes en cada burbuja de replicación en la nueva hebrita de ADN, ¿sí? Y entonces estas burbujas finalmente se van a empezar a ir encontrando entre sí, ¿sí? Esta con esta, luego con esta, o las 3 simultáneamente, depende del tipo de ADN. Entonces, las nuevas moléculas de ADN se van a ir encontrando de tal forma que a partir de esta obtenga 2, con una nueva y una original. Fíjense, lo vamos a dibujar acá abajo. Esto entonces va a llevar a que esta hebrita, ¿sí? Una de estas parentales, vamos a hacer así muy a grosso modo, esta supónganse va a ser la hebra parental que vaya de 3 a 5. Y en la otra molécula de ADN hija voy a tener la otra, acá no me deja dibujar el sistema, lo voy a hacer acá un poquito más arriba, voy a tener la otra, la que tenga, estas son las parentales, ¿sí? Esta va a ser la que tenga 5' de este lado y 3' de este. Y la hora se va a hacer la nueva. Vamos a cambiar el color, si puedo. Vamos a probar acá. Entonces, la nueva ahora la voy a representar con violeta. Fíjense, va a ser antiparalela y complementaria a la original. Entonces, ahora voy a tener acá la nueva que es antiparalela a la anterior. 5' acá, 3' de este lado. Está horrible esto, disculpen, pero con el mouse es un poquito difícil dibujar. Y esta de acá abajo, violeta, va a ser la nueva. ¿Ven? Que termina acá en 3'. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean es que ahora tengo dos moléculas lineales. Esta es una molécula hija y esta es la otra molécula hija. Entonces a partir de la original, que es esta de acá arriba, la parental, tengo dos moléculas hijas, ¿sí? Cada una de estas va a terminar contenida en una célula diferente. Acuérdense que la replicación del ADN en las células eucarióticas ocurre en la etapa S del ciclo celular. Entonces, del ciclo celular, ustedes vieron que la célula que no se está dividiendo está en G1, y ahora esa célula, si decide dividirse, va a entrar a la etapa S. En esta etapa S es donde va a ocurrir este proceso, la replicación del ADN. Después tenemos la etapa G2, donde la célula se prepara para la división, y después la división celular. ¿Sí? Acá la etapa de división. Voy a ponerlo así. Entonces solamente atraviesa este punto de control de G1 a S si la célula se va a dividir. Por eso estoy duplicando la cantidad de ADN para darle una molécula de ese ADN hijo a cada una de las células. Cuando a través de la división a partir de una célula se obtengan dos, cada célula tenga una información genética completa, ¿sí? Esta replicación del ADN está incentivada o está promovida por el factor promotor de S,
¿sí? La replicación la activa el factor promotor de S. Y ocurre a nivel de los orígenes de replicación, donde hay todo un complejo proteico que nosotros no vemos tan detalladamente, donde está este complejo CRO y las proteínas A y proteínas. En eucariontes se postula que existen 5 tipos de ADN polimerasas. Estas ADN polimerasas son de alta fidelidad y están dirigidas por el ADN. 2 de ellas son las más importantes y participan en la replicación del ADN, como la alfa y la delta. La alfa es específica de la hebra retrasada o rezagada y tiene en una subunidad actividad primasa. Por eso también sintetizaría el primer o cebador. La delta, en cambio, sintetiza la hebra líder o adelantada y también continúa la hebra retrasada. Existen otras que se encargan de la reparación del ADN, como la beta y la épsilon, y hay otra que está encargada de replicar y reparar el ADN de la mitocondria, que es la gamma. Delta, épsilon y gamma tienen actividad 3'5' exonucleasa y también la delta y la épsilon tienen actividad de reparación del ADN, del tipo de escisión de nucleótidos y escisión de bases. Fíjense, en este gráfico se muestran la acción de estas enzimas en ahora la célula eucarionte en particular. Entonces acá tenemos la hebra molde o parental que se ha abierto, acá está la helicasa, la ADN polimerasa delta que está sintetizando la hebra líder o adelantada, y de este otro lado en cambio tenemos la ADN polimerasa alfa con su actividad primasa en una subunidad. Acá se muestran sí las proteínas de unión al ADN simple cadena. Acá el primer o cebador, esta es la hebra retrasada o rezagada, el nuevo fragmento Okazaki, ¿sí? Y la ADN polimerasa delta que continúa la acción de la ADN polimerasa alfa, elongando el fragmento de ADN que comenzó a sintetizar la ADN polimerasa alfa. Espero que se haya entendido. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.